Hola a todos, bienvenidos al curso de Física Fundamental 1. Mi nombre es Néstor Fabio Montoya. El tema de hoy es centro de masa. Centro de masa. Consideremos un sistema formado por n partículas como se muestra en la figura. La posición del centro de masa respecto al sistema de referencia S se define de la siguiente manera. La coordenada en X del centro de masa es el cociente entre la sumatoria del producto de la masa de la partícula por la coordenada en X de cada partícula dividido por la masa total del sistema. De la misma manera, la coordenada en Y del centro de masa es igual al cociente entre la sumatoria de los productos de las masas de las partículas por sus coordenadas en Y dividido por la masa total del sistema. Ejemplo: hallar la posición del centro de masa del sistema mostrado en la figura, formado por 10 bolas de billar de igual masa. Solución: suponemos que la masa de cada bola de billar es m. Si no tenemos en cuenta las unidades de masa y de distancia, podemos escribir: la posición en X es igual a la sumatoria de la masa de cada bola de billar multiplicada por su posición en X, y eso dividido por la masa total del sistema. En la figura de la derecha vemos que las coordenadas en X de la bola 1 es menos 1, de la bola de billar 2 es 1, de la 3 es 3, de la 4 es 4, de la 5 es 0, de la 6 es 1, de la 7 es 2, de la 8 es 3, de la 9 es 1 y de la 10 es 2. Reemplazando estos valores en la fórmula y teniendo en cuenta que la masa del sistema es 10m, obtenemos que X es igual, la coordenada en X del centro de masa es igual a 16m sobre 10m. Simplificando nos queda 8 quintos o 1.6. Similarmente calculamos la posición en Y del centro de masa. De la figura vemos que las coordenadas en Y de la bola 1, la 2, la 3 y la 4 es 0. De la 5, la 6, la 7 y la 8 es 1 y de la 9 y la 10 es 2. Reemplazando estos valores en la fórmula obtenemos, después de simplificar, que la coordenada en Y del centro de masa es 8m sobre 10m. Simplificando, eso nos da 4 quintos o 0.8. Velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa se calcula a partir de las fórmulas siguientes. Podemos generalizar las fórmulas para calcular la posición del centro de masa a partir del vector de posición RCM. Este vector se define como el cociente entre la sumatoria de la masa de cada partícula multiplicada por su vector de posición y eso dividido por la masa total del sistema, que la representaremos con la letra m. La velocidad del centro de masa es el cociente entre el desplazamiento del centro de masa RCM y el tiempo transcurrido cuando éste tiende a cero o es muy pequeño. Esta fórmula se puede escribir en forma equivalente como el cociente entre la sumatoria de la masa de cada partícula por su velocidad y eso dividido por la masa total. La cantidad de movimiento total del sistema es igual a la sumatoria del producto de la masa de cada partícula por su velocidad. Luego, la velocidad del centro de masa se puede calcular como el cociente entre el momentum total lineal dividido por la masa del sistema o, equivalentemente, como la sumatoria de la masa de cada partícula por su velocidad y eso dividido por la masa total del sistema. También podemos definir la aceleración del centro de masa como sigue. La aceleración del centro de masa es igual al cociente de la variación de la velocidad del centro de masa respecto al tiempo cuando es muy pequeño. Y esto a su vez es igual a la sumatoria de la masa de cada partícula por su aceleración y eso dividido por la masa total del sistema. La aplicación de la segunda ley de Newton al sistema completo nos da la fuerza total que actúa sobre el sistema es igual a la sumatoria de la masa de cada partícula por su aceleración. Y de acuerdo a la fórmula anterior, despejando el numerador, nos queda que la fuerza total es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Las fuerzas sobre cualquier partícula en el sistema pueden incluir tanto fuerzas externas desde afuera del sistema
como fuerzas internas dentro del mismo sistema. Sin embargo, por la tercera ley de Newton o ley de acción y reacción, la fuerza interna que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2, por ejemplo, es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza interna que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1, y así sucesivamente con todas las partículas. En consecuencia, cuando en la ecuación anterior se suman todas las fuerzas internas, se cancelan en pares, y se encuentra que la fuerza neta en el sistema la causan solamente las fuerzas externas. Entonces, la fuerza total que actúa sobre un sistema de partículas es la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Y esto a su vez es igual a la masa total del sistema por su aceleración del centro de masa. Si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de partículas no es cero, el momento lineal total no se conserva y la velocidad del centro de masa cambia. La segunda ley de Newton aplicada al sistema de partículas dice que la fuerza externa neta en un sistema de partículas es igual a la masa total del sistema multiplicada por su aceleración del centro de masa. Veamos un ejemplo. Un niño de 40 kilogramos está parado en un extremo de un bote de 70 kilogramos que mide 4 metros de largo. El bote está inicialmente a 3 metros del muelle. El niño observa una tortuga sobre una roca en el otro extremo del bote y comienza a caminar hacia ella para atraparla. Despreciando la fricción entre la lancha y el agua, A. Describa el movimiento subsecuente del sistema niño más bote. B. ¿En dónde estará el niño relativo al muelle cuando alcanza el otro extremo del bote? C. ¿Podrá atrapar la tortuga? Suponga que se puede estirar 1 metro fuera del extremo del bote. Solución. Puesto que el sistema niño más bote inicialmente está en reposo, el principio de la conservación de la cantidad de movimiento requiere que la posición del centro de masa del sistema permanezca fijo en el tiempo. Es decir, la posición en X del centro de masa, que a su vez es igual a la masa del niño por la posición del niño respecto al muelle, más la masa del bote por la posición del centro de masa del bote respecto al muelle, y eso dividido por la masa total, debe permanecer constante. En este ejemplo, la masa del niño es de 40 kilogramos y lo representamos con la letra M minúscula. La masa del bote es de 70 kilogramos y lo representamos con la letra M mayúscula. La posición del niño respecto al muelle lo representamos con X sub n. Y la posición del centro de masa del bote respecto al muelle lo representamos con X sub n. Teniendo en cuenta las condiciones iniciales del sistema, podemos escribir: la coordenada en X del centro de masa es igual. La masa del niño es de 40 kilogramos. Inicialmente la posición del niño respecto al muelle es de 3 metros. Más la masa del bote 70 kilogramos. La posición del centro de masa del bote respecto al muelle es de 5 metros. Hay que tener en cuenta que el bote mide 4 metros de largo y se encuentra su borde izquierdo a una distancia de 3 metros del muelle. Entonces la posición de su centro de masa es de 5 metros. Si realizamos las operaciones, en el numerador obtenemos 47 y en el denominador obtenemos 11. Y esto nos queda en 4,27 metros aproximadamente. Ahora bien, en un tiempo posterior, cuando el niño empiece a caminar, la posición del centro de masa del sistema debe seguir siendo la misma, por lo cual la posición en X del centro de masa debe seguir dando 47 sobre 11. Puesto que la masa total del sistema es la masa del bote más la masa del niño, o sea 70 kilogramos más 40 kilogramos, y eso nos da 110 kilogramos, podemos escribir la coordenada en X del centro de masa como la masa del niño de 40 kilogramos por su posición X sub n más la masa del bote de 70 kilogramos por su posición del centro de masa X sub b dividido por 110. Esto nos tiene que dar 47 sobre 11. Si cogemos el 110 que está en el denominador del lado izquierdo y lo pasamos a la derecha a multiplicar, nos queda que 40 por X sub n más 70 por X sub b es igual a 470. De esta fórmula podemos despejar la posición del bote. El 40x sub n que está en el lado izquierdo sumando pasa a la derecha a restar, y el 70 que está multiplicando la posición del bote pasa a dividir. La distancia en cualquier instante del niño al extremo del bote
como podemos apreciar en la figura de la derecha, es D. Puede verse que la distancia D es igual a la suma de la posición del bote, de su centro de masa, más 2, y eso disminuido en X o N, que es la posición del niño. Por eso tenemos que D es igual a X sub V, que es la posición del centro de masa del bote, más 2 menos X sub N. Si reemplazamos la posición del bote obtenida previamente, obtenemos que la distancia del bote después de simplificar es 61 menos 11 veces X sub N, y eso dividido por 7. Esta ecuación nos da la distancia del niño al extremo del bote. Ahora bien, cuando el niño llega a su extremo, al extremo del bote, esta distancia vale 0. Si igualamos a 0 y despejamos X sub N, obtenemos 61 sobre 11. Es decir, que cuando el niño llegue al extremo del bote, ha recorrido 5.55 metros respecto al muelle. Si el niño se estirara un metro adicional, sus manos alcanzarían una posición de 6.55 metros respecto al muelle. Pero como la tortuga se encuentra a una distancia de 7 metros, concluimos que el niño, así se estire un metro, no puede alcanzar la tortuga. Apreciemos lo anterior por medio de una simulación. En la simulación vemos que cuando el niño se desplaza hacia la derecha, simultáneamente el bote se desplaza hacia la izquierda. La posición del centro de masa siempre es la misma. Cuando el niño llega a una distancia de 5.55 metros, se encuentra en el extremo del bote. El bote a su vez se encuentra a una posición de 3.54 metros respecto al muelle. La tortuga, al estar a una distancia de 7 metros, está inaccesible para el niño. Así este se estire una distancia de 1 metro. Veamos otro ejemplo. Si colocamos un bloque uniforme, por ejemplo un ladrillo, en el borde de una mesa, como se ve en la figura de la derecha, el centro del bloque debe estar sobre la mesa para que el bloque no caiga. Si apilamos dos bloques idénticos en el borde de la mesa, el centro del bloque superior debe estar sobre el bloque inferior, y además el centro de masa La posición horizontal del centro de masa de los dos bloques juntos se define como la masa del primer bloque por la posición x1 de su centro de masa más la masa del segundo bloque por la posición x2 de su centro de masa, y eso dividido por la masa total. La figura del lado superior izquierdo ilustra lo dicho anteriormente. Para garantizar el equilibrio, el bloque inferior debe estar en una posición tal que su posición del centro de masa debe estar sobre el borde de la mesa. La posición del centro de masa del bloque superior a lo sumo debe estar sobre el borde derecho del primer bloque. Para calcular la posición del centro de masa hacemos lo siguiente. La masa del primer bloque es m y la masa del segundo bloque también es m, ya que los dos bloques son idénticos. Tomamos el origen de coordenadas como el borde derecho del bloque superior y el eje X lo dirigimos hacia el lado izquierdo. De esta manera, la posición del centro de masa 1 del primer bloque respecto al punto O es L. La posición X2 del centro de masa del bloque superior es L medios. Por tanto, la fórmula para calcular la posición en X del centro de masa es M1, que es M, por X1, que es L, más M2, que también es M, por X2, que es L medios, dividido entre M más M, que sería la masa total del sistema. En el numerador, la suma nos da 3 medios de M por L, y en el denominador nos da 2M. Finalmente, si simplificamos, nos da que la posición del centro de masa es 3/4 de L. Esta es la máxima distancia a la cual debe estar ubicado
los dos bloques para que se garantice el equilibrio.